Esperando que se vayan sumando el resto de la gente. Les invitamos a ir sentándose cómodo para esta última lección de este bloque. Bueno, les pedimos que cuando termine se queden un ratito más porque vamos a estar comentándoles el tema del cierre de bloque, del retiro. Vamos a tener un mini retiro acá en San Carlos este sábado, en el Trébol el domingo de esta semana, presencial. Así que bueno, ya vamos a estar mandando bien en el grupo, pero quédense que vamos a contar un poquito bien hoy. Ahora sí, los invitamos a sentarse de manera cómoda y a disponer el corazón para recibir el Santo Espíritu de Dios, aquel que fecundándonos nos da la verdadera vida. Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás. Te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio que hoy que ustedes se perderán irremediablemente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán. Hoy tomo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tus descendientes, con tal que ames al Señor tu Dios, escuches su voz y le seas fiel, porque de ello depende tu vida y tu larga permanencia en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te pedimos, Madre, que nos ayudes a tomar conciencia de esta decisión que tenemos que tomar. Seguir al Señor, seguir sus caminos o rechazarlo. Por eso te pedimos, Madre, que hagas descender sobre nosotros el Santo Espíritu de Dios, para que podamos elegir la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, recién leíamos la lectura del libro del Deuteronomio en el capítulo 30, del versículo 15 al versículo 20. Y bueno, hermanos, la verdad que estamos muy felices porque llegaron a esta lección que es esta fue una de las etapas más duras, así que quédense tranquilos que si llegaron hasta acá
seguro perseveran. Perseveran sí o sí, porque bueno, hasta ahora era lo más difícil, es esta etapa purgativa de la vida espiritual, ¿no es cierto? Ir purgando lo malo, así que bueno, llegaron a esta última lección, al cierre, a la última lección del conocimiento del espíritu del mundo. Así que bueno, estamos más que contentos porque como le decimos, hasta esto era lo más difícil y ahora viene por ahí lo más libre. Después de hoy es la última charla así fuerte que no, obviamente todas las charlas nos hacen replantear, pero conocer el espíritu del mundo, cuando nos sacamos las vendas, pasa lo mismo que cuando nos sacamos una gasa, una herida. Tira, duele, pero bueno, quiere decir que eso ya está curándose. Así que bueno, la lectura de hoy, la lección de hoy es cultura de la vida y anticultura de la muerte. Todos vemos la vida como un don, ¿no es cierto? Por algo celebramos los cumpleaños, ¿no es cierto? ¿Quién no celebra el cumpleaños? Y hay gente que sí, que no celebra el cumpleaños también, porque nos estamos encontrando ante una situación muy dramática de la humanidad, y es que la vida ya se ha dejado ver como un don, como un regalo. Y muchas veces lo vemos como un problema, lo vemos como una carga, como una amenaza, lamentablemente. Entonces, esta vida que es regalo, esta vida que se nos ha sido dada, se ve muy mal, no se aprecia del todo. Y lamentablemente hoy también se tiende a poner la libertad por encima de la vida. Se le saca el valor absoluto a la vida y se le da un valor absoluto a la libertad. Y la vida es atentada por esta cultura de la muerte. O también algunos prefieren hablar de anticultura de la muerte, porque la cultura es aquello que promueve al hombre. Y todo aquello que apunta a la muerte en realidad no lo promueve al hombre, sino que lo tira para atrás. Entonces esta cultura de la muerte, que se alza con el nombre de derechos, pero que en realidad no es ningún derecho, porque el derecho es un medio para alcanzar la justicia, y muchas veces estos derechos nos llenan de injusticias. Y detrás de toda esta cultura, anticultura de la muerte, hay un espíritu que odia la vida. Como bien vimos, hay un espíritu bueno y un espíritu malo, el espíritu de Dios y el espíritu que no viene de Dios y obra, por lo tanto, contra Dios. Hay un espíritu que odia la vida y que justamente busca la muerte. ¿Se acuerdan de quién hablamos? ¿Por quién entró la muerte al mundo? ¿Quién fue el que nos hizo pecar? Bueno, hay un espíritu que nos suscita esto, que nos lleva a odiar la vida y que nos lleva de alguna forma a amar la muerte. Y que nos quiere convencer de ello, que la vida no es valiosa, que la vida no es un don, que la vida del otro no es un don, que la vida de los hijos no es un don. Y que bueno, lamentablemente ha influenciado a muchos. Y este espíritu está creando un sistema de pensamiento, ya hace rato que lo viene gestando, como en todos los momentos de la historia, pero esta vez está con todos los cañones de punta, está dando con todo, y ha dado cauce a la famosa ideología de género, la cual ha tenido una penetración progresiva, está metiéndose progresivamente en la sociedad, y lo que busca es una reestructuración de la sociedad, es decir, cambiar las estructuras de una sociedad. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, si yo voy ahora a cambiar la estructura de un edificio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tumbar el edificio. Entonces eso es lo que viene a buscar la ideología de género. Viene a tumbar la estructura de la naturaleza, viene a tumbar la estructura que Dios mismo ha instaurado para elegir, para levantar su propia estructura. ¿Y de qué se vale? De un marco muy útil para ella, que es el relativismo. Que la ideología de género en realidad es como la causa de todo lo que vamos a ver hoy, de lo que es, bueno, el feminismo nace de la ideología de género, la ideología de género también es causa de lo que son los abortos, de lo que es la eutanasia, todo este sistema de pensamiento, de lo que es la anticoncepción, es un sistema de pensamiento que bajo el rótulo de derechos está instaurando la muerte. Así que bueno, entonces ¿dónde se instaura? Algunos me comentan que hay un ruido de interferencia y sí, no sabemos por qué es, pero sí, hay un ruido que por la consola creo que es que hace eso. Espero que no sea muy molesto. Si pueden compartirlo, si es muy molesto y tratamos de solucionarlo. Si no, seguimos. A ver si alguien puede comentarnos. Sí, es un problema de la consola, creo. Bueno, vamos a ir. Me parece que no es tan fuerte. Bueno, hermanos,
sepan disculpar, pero bueno, estamos aprendiendo todavía todo este tema de la tecnología. Así que bueno, entonces, ¿en qué marco se mete la ideología de género? En el marco del relativismo. Es lo que dice Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Hay de los que llaman bien al mal y mal al bien, de los que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, de los que vuelven dulce lo amargo y amargo lo dulce. Palabra de Dios. Entonces esto es el relativismo. El relativismo sostiene que no existe una verdad absoluta. Entonces, si no existe una verdad absoluta, ¿quién dictamina lo que está bien y lo que está mal? Es decir, si no existe una verdad absoluta, ¿quién podría refutarle a Hitler, por ejemplo, que estaba mal hacer lo que él hacía? Que estaba mal considerar que las personas no tenían cierta dignidad por no cumplir con ciertos requisitos. Hacía falta una verdad que afirmara que esas personas que él estaba matando eran personas y que lo que él estaba haciendo estaba mal. Porque si no existe la verdad, todo queda el capricho de cada uno. Si nos valemos por las percepciones que tenemos, por los sentimientos, esto sería un lío. O sea, cada uno hiciera lo que quisiera y sobreabundaría la violencia, como lo estamos viendo en esta cultura relativista, en la que cada uno hace lo que quiera. Vemos las consecuencias de eso. El aborto pasó de ser un asesinato a pasar a ser un derecho. ¿Cómo es esto? ¿Matar a una persona? ¿Qué pasó? Negamos la verdad de la persona. Empezamos a interpretar que la persona es persona cuando a mí me parece, sin fundamento científico, sin fundamento filosófico, y entonces metemos el aborto como un derecho, se niega la verdad de la persona. Entonces, bueno, el relativismo viene como una dictadura, es una imposición, esta cultura relativista. No existen verdades absolutas, le preguntaron a uno, y le dijeron, ¿está convencido de eso? Absolutamente. Entonces esta cultura del relativismo, que es contradictoria, sostiene que no hay verdades absolutas, pero considera eso una verdad absoluta. Entonces, bueno, esto es una dictadura que se está metiendo y que nos obliga a percibir la realidad según la perciben otros. Y esto se está metiendo en la educación, en la política, en la economía, entonces hay que tener mucho cuidado. Porque si bien los cristianos siempre estuvimos llamados a defender lo sobrenatural, a defender a la iglesia, a defender la existencia de Dios, hoy nos vemos llamados a defender lo natural. Como decía un autor de apellido Chesterton, va a llegar un momento en el que tengamos que desenfundar una espada por afirmar que el pasto es verde. Entonces, frente al relativismo tenemos que empezar a defender lo lógico, lo natural. Exactamente. Y una vez entendido lo que es el relativismo, vamos a poder ahora sí hablar de lo que es esta anticultura de la muerte. Decimos que es anticultura porque una cultura promueve a la humanidad, pero una anticultura lleva a la humanidad hacia atrás. Y vemos cómo es atacado lo puramente natural y cómo la humanidad entonces está yéndose cada vez de mal en peor. Entonces, vemos cómo se nos fue cambiando un poco el chip, porque si ustedes piensan, bueno, hace 20 años, hablar de aborto era impensable. Hablar de cambio de género era impensable. Y bueno, nos preguntamos, ¿cómo fue que se fue dando esto, que se fue normalizando tanto, que hoy incluso, quizás hasta ustedes mismos se van a dar cuenta que defienden estas cosas? O como yo lo vivo mucho con compañeros míos de la escuela, con gente incluso de mi familia, que en un momento estaban totalmente en contra de todas estas cosas, y poco a poco fueron dejándose llevar hasta incluso aceptándolas y defendiéndolas. Entonces, ¿cómo se cambia esta mirada social? ¿Cómo hacemos que toda la sociedad pase a cambiar de opinión? Acá podemos hablar de lo que fue una teoría que escribió Overton en los años 80. Tal cual. Entonces, bueno, decíamos, ¿cómo puede ser que se cambie el rumbo de una sociedad que antes tenía ciertos valores y hoy se llega a ver valores, antivalores, que son totalmente contrarios? Y podemos ver cómo Overton, en los años 80, ideó una teoría política que se llama la ventana de Overton. La creó para conseguir aprobación de ideas que antes la sociedad consideraba inaceptables. Por ejemplo, acá él hizo su teoría con el ejemplo del canibalismo, pero vemos cómo esto se fue
usando para cosas que antes la sociedad creía inaceptables y que hoy las acepta, como lo es el aborto, como lo es la ideología de género, como es la anticoncepción. Entonces, ¿qué decía Overton? Bueno, hay 5 pasos para hacer que una sociedad cambie de rumbo. El primer paso es pasar de lo impensable a lo radical. Entonces, por ejemplo, para el canibalismo, tenemos que primero, ya que la sociedad considera este fenómeno como algo inimaginable, llamar a expertos, llamar a científicos que defiendan el canibalismo. Entonces, para que se pueda así ir cambiando esta percepción y que se den fundamentos desde lo científico y que se empiecen a crear debates y que por medio de este discurso la sociedad se abra al debate. Entonces, primer paso, exponer argumentos y abrir al debate. Vemos cómo en el aborto se vienen exponiendo argumentos desde hace años, se abrió el debate, se abrieron al debate y bueno, ese fue el primer paso. Segundo paso, de lo radical a lo aceptable. Entonces ahora ya aparece la persona que está en contra de esta idea. Es una persona que es hipócrita, que es intolerable, que es retrógrada, que se opone... ¿Qué? Intolerante. Que es intolerante, ¿qué dije intolerable? Sí. Intolerante. Y se empieza a cambiar de nombre. Entonces ya no se dice canibalismo, se dice antropofilia. Ya no es canibalismo, se cambia de nombre. Ya no se dice matar, se dice IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Se empiezan a usar estos eufemismos para cambiar el verdadero nombre. Tercer paso, de lo aceptable a lo sensato. Entonces, acá se empiezan a justificar algunos casos extremos. Bueno, hay personas que no tienen con qué comer, entonces tienen que recurrir al canibalismo. Y se van hablando de estos casos extremos y se van buscando estos ejemplos de prácticas semejantes. Se va diciendo que el canibalismo no es algo nuevo, que hace en los primeros siglos, cuando el hombre vivía en una taberna, se recurría al canibalismo. Y los medios de comunicación van amplificando y van exagerando todo esto. Tercer paso entonces, de lo aceptable a lo sensato. Cuarto paso, de lo sensato a lo popular. Acá ya salen todos los personajes públicos a hablar a favor de esto, a hablar a favor del canibalismo, a hablar que ellos vivieron el canibalismo y que fueron maltratados. Entonces se empiezan a presentar como víctimas. Lo mismo pasó con el aborto. Famosos salieron a defender el aborto, famosos salieron a decir que ellos habían abortado y fueron empezados a ver como víctimas, pobrecito que él abortó y que nadie lo aceptó. Entonces así los famosos, los canales de comunicación, las series, las películas, las canciones nos van hablando de este tema. Y ya el último paso es de lo popular a lo político. Cuando ya se hizo toda esta movida, ya toma el poder un grupo con poder para poder legalizar esto, para poder sacar la ley. ¿Qué pasó? El nuevo presidente asumió promesa de campaña, abortó, así sucedió. Entonces, acá también se sacan lo que son encuestas, estudios que hablan de la necesidad aparente de una ley. Y este es el último paso. Y para contraponer un poco a esto, bueno, ¿qué nos dice Jesús y la Iglesia frente a esto de que no hay una verdad absoluta? Jesús dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces los cristianos tenemos que tener presentes que hay una verdad y que Jesús es la verdad. Y bueno, ¿qué nos trajo el relativismo? Justamente nos trajo esta ideología de género, que también podríamos reconocer como dictadura de género porque está imponiéndose justamente a la fuerza. ¿Y qué es la ideología de género? Justamente es un conjunto de ideas sin fundamento filosófico y sin fundamento científico. Es decir, una ideología que nace para imponer lo que cierto grupo de gente piensa, pero sin ningún tipo de fundamento. Entonces, ¿qué pretende la ideología de género? Que mi mente no se adecue a la realidad, sino que la realidad se adecue a mi mente. Es lo que decía Chesterton, vamos a tener que desenfundar una espada por afirmar que el pasto es verde. Porque va a haber personas que no quieren hacer creer que el pasto no es verde, entonces vamos a tener que decir que el pasto es marrón. Y sabemos que no, que el pasto es verde, se puede secar y puede ser marrón, pero el pasto es verde. Entonces, bueno, y esta ideología de género tiene una especie de obsesión
justamente cuando hablamos de género, con el tema del sexo. Es decir, se quiere eliminar de la faz de la Tierra el concepto de sexo y cambiarlo por género. Porque el sexo es determinado por la biología, determinado por la naturaleza, determinado por lo que somos. En cambio, el género nos habla de una construcción social, como si la sexualidad fuera una construcción de cada cultura. Entonces, lo que concebimos como varón, como mujer, en realidad no es algo que nos sea innato de la naturaleza, sino algo que construimos nosotros. Por lo tanto, hay que deconstruir eso. Y ya se puede ver cómo las encuestas no dicen para completar sexo femenino o masculino, dicen género. Y si te dan opciones te pueden dar miles de opciones. Entonces se está negando la naturaleza, se está negando la verdad. Y no solo esto, se nos quiere obligar a que nosotros percibamos a los demás como cada uno se percibe. Entonces, bueno, para tener en cuenta del libro, no sé si lo pueden ver, si se ve al revés, Atrapado en el cuerpo equivocado, de Pablo Muñoz Urrieta, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Es decir, un poco mostrando las inconsistencias de esta ideología. En primer lugar, dice que no hay evidencia científica con respecto a la orientación sexual como una característica biológicamente innata. La biología y la genética contradicen la falsa idea de que las personas que manifiestan otra orientación sexual nacen así. Por segundo lugar, la conducta y atracción sexual está asociada con varios factores biológicos, por ejemplo genes y hormonas. Sin embargo, no hay ninguna evidencia biológica o neurológica que determine que alguna persona tenga una tendencia sexual distinta a la determinada por sus propios cromosomas y la función reproductiva. La noción de orientación sexual tampoco tiene un fundamento biológico, genético o neurológico. Según los estudios más importantes, la mayoría de las personas que durante su desarrollo manifestaron una orientación sexual distinta a su sexo biológico, al llegar a la madurez ya no experimentaron conflicto alguno. Y fíjense acá qué terrible es la que se quiere buscar hoy la operación de los niños que quieren cambiarse de sexo, cuando el 80% al llegar a la 80%, sí, al llegar a la madurez se da cuenta y coincide con el sexo que es biológicamente. Entonces, ¿qué hacemos con un niño que se operó para cambiarse de género cuando llega a la madurez y se da cuenta que en realidad era lo que es? Con todas las consecuencias que trae esto, porque para que una persona pueda aparentemente cambiar de sexo viene todo un tratamiento de hormonas que traen repercusiones profundamente malas. Así que bueno, yo agradezco que mi papá no me haya permitido ser una tortuga ninja cuando era chiquitito, porque hoy no estaría acá, tendría bastantes problemas. Entonces la diferencia en la estructura cerebral entre personas heterosexuales y aquellas que experimentan atracción hacia el mismo sexo son mínimas. Por otro lado, la neurobiología no ha podido demostrar que las diferencias sean innatas. Lo más probable es que se deban a factores psicológicos y al ambiente y a la conducta personal. Por ejemplo, el consumo de pornografía, por ejemplo, altera al cerebro y la forma en que se percibe la realidad. Bueno, también otra cuestión que postula el libro es que la probabilidad de haber sido abusado sexualmente en la niñez es 3 veces más alta en personas que experimentan atracción hacia el mismo sexo. Y acá no solamente, también implica el abuso psicológico, que es no solamente sexual, sino también psicológico. Y bueno, un reconocido terapeuta de Estados Unidos ha confiado que todos y cada uno de los casos que ha tratado a lo largo de su carrera tenían como raíz el abandono paterno o algún tipo de abuso. La mayoría de ellos de algún tipo sexual, el abuso. Entonces fíjense acá, no es que nació así, es que pasó por situaciones en su vida donde hubo o abandono literal paterno o una figura paterna o materna débil. Entonces no es que nació así, es que tiene cosas que sanar. Claro, y las personas, que también habla el libro, de que muchas personas que manifiestan estas problemáticas respecto a la orientación sexual tienen un alto riesgo de suicidio. Sin embargo, la discriminación y el estigma social pueden contribuir a aumentar el riesgo de enfermedades. Sin embargo, ningún estudio ha podido demostrar que el suicidio se deba a algún tipo de estrés social, porque, por ejemplo, es la misma cantidad de suicidios en Canadá, donde la ideología de género es aplaudida, es decir, donde se permite dar rienda suelta a todas estas cuestiones. O sea que los suicidios responden a este vacío interior, no a lo que la sociedad dice. Y bueno, y para ir finalizando, la hipótesis de que la identidad de género... los suicidios son
19 veces más altos en personas que se hicieron la operación para hacerse el cambio de sexo que en personas que no. O sea, fíjense, las personas que se operan tienen 19% más de probabilidades de suicidarse. No, mentira, 19 veces más riesgo de suicidarse, porque cuando ya hicieron su cirugía es 19 veces más alto la tasa de suicidios. Entonces es muy importante ver lo mal que está haciendo esta ideología, porque se están fomentando conductas que terminan dañando a las personas, porque todos estos grupos se valen de heridas que hay en el corazón de las personas, se valen de esas heridas profundas que tienen para cumplir sus propios objetivos. Entonces la ideología de género se está imponiendo sobre todo en la educación. Y la motivación de esta ideología no hay que buscarla solamente en lo económico, porque los ideólogos se dieron cuenta que las personas no estamos movidas solamente por intereses económicos, sino por pensamientos. Como podemos leer en este libro de tanta riqueza, que nos cita el Génesis. La serpiente tentó a nuestros padres por medio de lo más profundo de su ser, la realidad espiritual. El medio fue el árbol del conocimiento y del bien y el mal. La ideología de género, como aquella serpiente ancestral, es una invitación a regenerar un hombre nuevo, libre de la tiranía de la naturaleza, de su biología, para que por medio de la tecnología se reconstruya a sí mismo a imagen y semejanza de lo que su pensamiento quiera. ¿Qué vemos acá entonces en la ideología de género? El primer pecado, querer ser como dioses. Ya no ser más fruto e imagen y semejanza del pensamiento de Dios, de lo que Dios quiso, sino de nuestro propio pensamiento. Entonces, ¿qué decimos? Dios, no. Yo me construyo a mí mismo. Esto es lo que implica la ideología de género, con este concepto que no parece ofensivo, pero que en realidad lo es mucho. Que se encuentra de terapeutas que trabajan con esto, que muchas veces viene de heridas interiores, heridas en la historia. Entonces, ¿cuál es? No se está yendo a la raíz con esta ideología de género. Y en realidad se está dañando más todavía a esas personas. Entonces, para entender un poco de dónde viene la ideología de género, esto es un poco complicado. Quizás no va a hacerlo muy complejo. Si lo estoy haciendo complejo, díganme. La ideología de género viene del feminismo, el feminismo viene del comunismo y el comunismo viene del liberalismo. Entonces, empecemos por el comunismo. El comunismo tiene estos orígenes liberales, pero paren, antes voy a leer cuál es la definición de la ideología de género. La ideología de género es una ideología no científica, ya vimos recién, no hay nada científico, de origen marxista, que se quiere imponer a base de fuerza, porque cuando no hay razón se usa la fuerza, asegurando, ¿qué es lo que asegura? Que la condición sexual del individuo es una cuestión cultural, no natural, se niega la naturaleza. Y para esto introdujeron el término género, que es tan ambiguo como en la misma ideología. En cada autor, género significa cosas distintas. Entonces, fíjense, es una ideología no científica de origen marxista. ¿Qué es esto de origen marxista? Viene del marxismo. ¿El marxismo de dónde sale? Sale del liberalismo. Es decir, el liberalismo y el marxismo salen de la misma base. Es la base de la libertad absoluta. Es decir, que el hombre puede usar su libertad como quiere, de manera desenfrenada y sin límites. Cuando nosotros sabemos que la verdadera libertad siempre tiene que corresponder al orden que Dios estableció y al bien del otro. Mi libertad termina cuando empieza un daño en el otro y cuando no estoy respondiendo a Dios. Entonces, bueno, la ideología, el marxismo viene del liberalismo y el feminismo viene del marxismo. Para entender esto vamos a hacer un pequeño recorrido en lo que son las tres olas del feminismo. La primera ola del feminismo nace por los años 1848, cuando un grupo de 200 mujeres en Nueva York se reúnen para hablar sobre los derechos de las mujeres, derechos civiles, religiosos, políticos. Y bueno, ¿no? Se hablaban cuestiones que son políticamente correctas, como el derecho a trabajar, el derecho a votar. Podemos ver igual cómo, esta primera ola, la verdad que es lo que muchos hoy cuando hablan de feminismo quieren, acuerdan, pero ahí, lastimosamente hablar de feminismo significa tener que estar de acuerdo con las tres olas. Entonces, bueno, hasta acá la primera ola viene bien.
Igualmente acá las mujeres negras no se las dejó ir, así que ya vemos cómo discriminaba. Y acá también había una mujer que es Mary Wollstonecraft, que fue una feminista destacada en esta primera era del feminismo, que dice que no hay, que niega la diferencia biológica entre el hombre y la mujer, que dice que si la mujer fuese sometida a la misma cantidad de fuerza que el hombre, a los mismos trabajos, el cuerpo, la fisonomía de la mujer sería igual a la del hombre. Ya vemos como esto es distinto, porque biológicamente somos distintos. Entonces ya una feminista acá estaba negando la naturaleza biológica, o sea, las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Pero dentro de todo tenían unos ideales correctos, esta primera ola de feminismo. ¿Qué pasó? Vino la segunda ola de feminismo. Acá fue cuando se empezó a desfigurar todo. Porque acá, acá está Margaret Sanger, que es una feminista muy reconocida en el feminismo, que habla de los derechos reproductivos de la mujer. Que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, a hacer lo que quiera, a abortar, porque acá es la libertad absoluta, incluso contra mi propio hijo. Tenía también, esta es la fundadora de Planet Parenthood, ya vamos a hablar bien, la clínica abortista más grande del mundo, que tiene más sucursales que McDonald's. Tenía una perspectiva eugenésica, es decir, que decía ella que los negros, los discapacitados, no podían tener hijos. Entonces, la idea del aborto era que se implementen en esos países para destruir a las personas enfermas, a las personas pobres. También estaba acá Simone de Beauvoir, una feminista que dice claramente que mujer no se nace, mujer se hace. Es decir, la mujer se hace mujer según las vivencias que va teniendo culturalmente, cuando sabemos que Dios crea al hombre, mujer y varón. Y que la mujer que se somete a la familia se somete a la destrucción. Fíjense, diabólico lo que dice, que la mujer que se somete a la familia se somete a la destrucción. Firestone, otra feminista reconocida, que acá dice que la mujer que quiere ser verdaderamente libre debe tomar el derecho sobre decidir sobre su reproducción. Entonces también tiene que abortar. Por eso la actual lucha feminista va tan de la mano con el aborto y con la anticoncepción. También dice que el amor es algo que solamente beneficia al hombre, que es un invento del hombre. Y que entonces la mujer que se somete a una familia es una mujer oprimida, que la mujer para ser libre no puede someterse a una familia. Y también Firestone hablaba de la tiranía biológica, que la tiranía biológica nos habla que hay diferencias entre el hombre y la mujer. Y como no se puede superar la biología, porque no se puede cambiar, entonces vamos a tener que hacer una revolución cultural en donde no exista más diferencia entre hombres y mujeres. Si no podemos destruir la biología, destruyamos las diferencias culturales. Entonces que culturalmente hombre y mujer se vistan iguales, que culturalmente hombre y mujer se parezcan iguales, que culturalmente hombre y mujer hagan lo mismo. Y después nace lo que es la tercera ola de feminismo, que con la tercera ola de feminismo viene todo lo que es literalmente la ideología de género. Entonces volvamos un poco a esto que dijimos, que se entiende como el marxismo. ¿Por qué? Porque el marxismo dice que hay dos clases. La clase, la burguesía y el proletariado. La burguesía, la gente con mucha plata, proletariado, los pobres. La burguesía, clase opresora, oprime al proletariado, que es la clase. Entonces, el proletariado, que son los oprimidos, tienen que levantarse contra la burguesía y tienen que hacer que desaparezcan las clases. Vemos como en el comunismo no hay clases, no hay diferencias económicas. El comunismo utópico, la idea a la que quiere llegar. Claro, que es totalmente utópico. Pero entonces acá se quiere llegar a lo mismo, que para que no hayan diferencias entre el hombre y la mujer, porque supuestamente el hombre oprima a la mujer, tienen que desaparecer las diferencias. Entonces acá nace lo que es el género, que ya no haya hombres y mujeres, que ya no haya clases, que ya no haya sexos distintos, que seamos todo lo mismo y que cada uno conduce su sexo culturalmente como quiera. Que la mujer no nace sino que se hace, como dice Simone de Beauvoir, que el género es una construcción cultural. Que la manera que desaparezcan la clase hombre y la clase mujer es que desaparezca el sexo masculino y género femenino. Entonces acá podemos ver cómo es que nace también la ideología de género. Y cómo el feminismo, cuando hablamos de que yo soy feminista, entonces yo tengo que acordar con las tres olas del feminismo. Entonces acá también, católicas, podemos estar a favor de los derechos de la mujer, eso está excelente. Pero decir que uno es feminista tiene que conocer realmente qué es lo que el feminismo abarca. Así que bueno, ¿qué pasaba con Marx? Planteaba esto, la historia como una lucha, una dialéctica entre oprimido y opresor. Entonces, ¿a quién ponemos como opresor? Vamos a poner al hombre como opresor y vamos a poner a la mujer como oprimida. Entonces la mujer se levanta contra el hombre, haciéndose como hombre, entonces desaparece todo tipo de diferencia. Esto es lo que se plantea
como igualdad. Cuando en realidad Dios nos hizo hombre y mujer porque la sexualidad es un elemento básico de la personalidad, porque el cuerpo expresa a la persona, y si Dios nos hizo distintos es porque también hay diferencias biológicas, psicológicas y espirituales, que entre los dos se complementan. En la complementariedad de hombre y mujer está la riqueza. Tenemos que saber esto, ¿no? Que no es que solamente que somos algo separado, ¿no? Que yo soy mi realidad corporal y mi realidad espiritual son dos cosas distintas. No, está todo profundamente integrado. Y yo en mi ser mujer no solamente se expresa mi cuerpo, se expresa mi forma de pensar, de hablar, de actuar, de rezar, de relacionarme. Porque hombres y mujeres somos distintos en todos estos aspectos. Dios nos creó diferentes para justamente hacernos complementarios. Bueno, ¿y de qué se vale un poco la realmente mala? Y uno de las primeras víctimas que toma la ideología de género para usarlo justamente para llegar y lograr todas estas cosas se va a valer de diferentes tipos de personas. Y en primer lugar, ¿de quién se vale? Se vale de aquellos con tendencias homosexuales. ¿Y de qué tilda la iglesia? De homofóbica. La tilda de una enfermedad que en realidad no existe, una fobia que no existe, no tiene fundamento científico, la homofobia. Entonces nos tildan de homofóbicos, como si los católicos fueran personas que odian a las personas con tendencias homosexuales, lo cual es totalmente erróneo. Como siempre decimos, reconocemos que la tendencia homosexual no es mala en sí misma, es como son tendencias desordenadas que tenemos, como por ejemplo la tendencia de un hombre a estar con muchas mujeres, que si se consiente esa tendencia, se cae en pecado, lo cual nos separa del amor de Dios. Pero nosotros miramos con misericordia a todos y queremos para todos el cielo. Queremos para todos el verdadero amor, queremos que todos cumplan aquello que Dios pensó para cada uno. Entonces, respecto a la homosexualidad, el Catecismo de la Iglesia Católica dice: la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste en forma muy variada a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves. Génesis 19, del 1 al 29, Romanos 1, del 24 al 27, Primera de Corintios 6, 10, Primera de Timoteo 1 al 10. Entonces, ¿qué ha declarado la tradición? Que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, porque son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida y no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. Por lo tanto, no pueden recibir aprobación en ningún caso. ¿Por qué? Van contra lo que Dios ha pensado. ¿Qué decíamos de la sexualidad en las primeras lecciones? La sexualidad está llamada a expresar la donación y la acogida, es decir, el hombre que se entrega y la mujer que recibe. Entonces, vemos cómo el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer están preparados para recibirse mutuamente. El cuerpo de los hombres no está preparado para recibirse mutuamente. No hay ningún órgano que permita la relación sexual entre hombre y mujer. No hay ningún órgano propio para eso, como si el órgano sexual de la mujer y el varón. Entre hombre y hombre. Claro, entre hombre y hombre, o mujer y mujer, no hay ningún órgano preparado para la recepción mutua, como si lo hay en el hombre y la mujer. Aparte... Pero siempre sabiendo esto, que el cuerpo expresa a la persona, y si biológicamente, si de afuera no estamos preparados para eso, entonces es porque tampoco se puede dar esa unión en lo más profundo, en el alma. Claro, porque por eso hablamos... esta unidad. Por eso hablamos de actos desordenados, es decir, que no tienen orden. Porque acuérdense, ¿para qué estableció la sexualidad Dios? Para la unión y la procreación. Entonces el cuerpo está preparado para unir, pero también para procrear, es decir, para dar vida. Pero bueno, como decíamos, son tendencias desordenadas, como puede ser la tendencia de un hombre a estar con muchas mujeres. Y por eso no es que la iglesia me reprime, sino que la iglesia me quiere fiel a la voluntad de Dios, es decir, que yo esté con una sola mujer. Entonces, bueno, la tendencia homosexual en las diferentes culturas se ha considerado como una distorsión de la sexualidad, y si bien se era considerada una patología por grupos y presiones de grupos homosexuales, lograron desterrar esta idea al punto de que hoy no es posible una persona homosexual ir a pedir ayuda para revertir esa orientación, porque esto está prohibido, es decir, está prohibido que una persona quiera decidir ser fiel a lo que el cuerpo le pida.
Entonces, bueno, cromosómicamente no existe un gen homosexual. Cromosómicamente somos hombres o mujeres. Con toda la fisonomía, con la anatomía, con toda la psicología, expresamos esta diferencia. Por lo tanto, no es válida la expresión que el homosexual nació así. No, no. Siempre es por alguna incidencia de la cultura, por alguna incidencia de la realidad que le tocó vivir. Muchas veces, como decía este terapeuta, fueron por abusos, por abandonos paternos, maternos, o por un rol debilitado en la familia. Entonces, bueno, la sociedad siempre se constituyó justamente sobre el hombre y la mujer, que daban estabilidad y permitían la propagación de la especie. Por lo tanto, esto no pasaría, la sociedad no sería estable si empezáramos a redefinir esta unión entre hombre y mujer, que abriéndola a cualquier tipo de unión, porque no se propagaría la vida. Entonces, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura respecto a esto? 1 Corintios 6, de 9 al 10. No se engañen, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Ojo, que en la iglesia no consideramos la homosexualidad como el único pecado. Acá podemos ver que hay muchos más, pero en este contexto estamos hablando justamente de esto. En 1 de Timoteo dice lo mismo. Entonces podemos ver cómo la Sagrada Escritura señala que la práctica homosexual es un acto gravemente desordenado porque no tiende al fin para el cual fue creado. Pero una persona con tendencia homosexual no es pecadora. Es más, decía el padre Loring, si se abstienen pueden llegar incluso a los altares. Es decir, pueden ser santos viviendo la castidad como está llamada a vivirla toda persona que no esté llamada al matrimonio. Es decir, toda persona que no esté casado, que no esté sacramentalmente unido, te ha llamado a vivir la castidad, porque la relación sexual fue establecida por Dios para unir a los esposos y para la propagación de la vida. Por lo tanto, el pecado está en consentir estas inclinaciones. Y obviamente la Iglesia nos ayuda y nos invita y nos exhorta, nos obliga a tratar a estas personas con misericordia, porque justamente son heridas del corazón que lo llevan a atender a algo que su corazón, para lo cual su corazón no fue hecho. Entonces, no condenamos al homosexual, sino el acto. Condenamos la práctica de la homosexualidad. Claro, y también es importante como saber eso, ¿no? Que el sufrimiento del homosexual no es por no ser aceptado afuera, porque vemos como en Canadá son aceptados y sin embargo se suicidan. El sufrimiento del homosexual es no ser aceptado dentro. Es que sabe que no hay una unidad interior, porque el cuerpo dice una cosa, pero el corazón dice otra, y hay una ruptura interior. Entonces, esta división lo daña al homosexual. ¿Y cuál es la forma de ayudarlo? Decirle, bueno, seguí así, seguí con esa ruptura. No, porque lo va a llevar al sufrimiento. Entonces, la invitación a la persona con tendencia homosexual es justamente que pueda unir esta tendencia a la cruz de Cristo, que no solamente es posible, sino que también es meritorio, y que pueda vivir la castidad, y que en unión a Dios y viviendo la castidad puede ser una persona muy santa, como cualquier persona con cualquier inclinación que une esta inclinación a Cristo y vive conforme a Él. Incluso muchos también muchos testimonios de personas cristianas se han sanado porque han descubierto la raíz de quizás una herida, de quizás una mala experiencia. Dios los sanó y hoy pueden tener un matrimonio feliz, un noviazgo feliz. Quizás a veces Dios nos sana y invita a unir este dolor a la cruz de Cristo. Entonces el catecismo nos dice claramente que hay que tratar con respeto a las personas homosexuales, evitando toda forma de discriminación, y que hay que invitarlos a realizar la voluntad de Dios en sus vidas. Esto lo dice el catecismo en el numeral 2359. A mí me tocó de cerca hablar con personas homosexuales y que han vivido una vida desordenada y mostrarles la realidad de que la iglesia lo acepta, lo acoge, pero que la iglesia lo ama tanto que pide esto. Y personas que cambiando de vida pueden ser mucho más felices que con la vida que llevaban antes. Entonces, esto también es misericordioso para la persona, porque se le muestra a la persona la vida. Y esto también es importante remarcar que no es lo mismo ser homosexuales que pertenecer al lobby LGTBIQ+, porque el lobby no permite sanar. El lobby le dice, sufrís por no ser aceptado afuera, tenés que ser aceptado afuera. Y uno no puede decirle, o sea, el lobby dice, uno es así, ya está, no hay nada que hacer.
y no te permite como sanar lo que hay dentro. Y tampoco sigue este modo cristiano de sobrellevarlo, porque defienden todo acto y toda práctica homosexual. También defienden esto de adoptar niños, cuando sabemos que la familia que Dios instituyó es en un matrimonio entre hombre y mujer. Y vemos como algunos famosos, como por ejemplo Dolce y Gabbana, pareja homosexual de hombre y hombre, dicen que ellos como gay, dicen que no a la adopción gay, porque los hijos tienen el derecho de tener un padre y una madre. Los adultos no son nadie para reclamar hijos como derechos, pero los hijos sí tienen derecho de tener un padre y una madre como Dios los estableció. También dicen que Dolce Gabbana, en otro testimonio, que no es una cuestión de religión o estado social, que si uno nace hay un padre y una madre, o al menos debería ser así. Por eso no pueden existir hijos de la química, niños sintéticos, úteros en alquiler, semen elegido de un catálogo, etc. Ni siquiera hoy los psiquiatras están listos para afrontar los efectos de estas experimentaciones, nos dicen Dolce y Gabbana, pareja homosexual. Y podemos decir entonces con toda seguridad que nosotros no odiamos a los homosexuales al decirles esto, sino justamente los amamos tanto que buscamos su salvación. Y que muchas veces la persona homosexual sabemos que no elige serlo, pero tranquilamente puede llevar una vida en santidad. Y siempre entendiendo todo esto desde la lógica del amor. Este Dios que nos ama y que si nos ama nos muestra también cuál es el camino de la vida. Pongo ante ti la vida y la muerte, como decía hoy la palabra. Nosotros podemos elegir. Y al mostrarle también este camino a la persona homosexual, lo estamos amando y estamos siendo misericordiosos con él. Así que bueno, por otro lado, en los primeros capítulos del Génesis se nos habla de que el hombre fue creado del barro y que Dios sopló sobre él. Este soplo es cuando Dios le da el espíritu, es decir, un principio sobrenatural, un principio trascendental, un principio que lo puede unir a él. Entonces el hombre es un ser espiritual que no se puede reducir a lo meramente corpóreo, sino que tiene una realidad trascendental. Por eso cada una de las vidas es considerada algo sagrado del momento mismo de la concepción. Y la concepción solo se genera, la transmisión de la vida humana, de un hombre y una mujer, por la unión sexual de un hombre y de una mujer, en la cual los padres son cooperadores de la gracia de Dios, cooperadores en la creación. Acá estamos hablando de otra cosa que nos quiere imponer la anticultura de la muerte, que es la transmisión de la vida y los ataques contra la vida. Entonces, bueno, ataca esto. Entonces el hombre es creado por los padres y por Dios. Los padres que dan el principio corporal y Dios que infunde la vida. Entonces, muchos con esta cultura, con esta ideología de género, se ha instaurado el nihilismo, en negar de manera teórica o práctica el valor trascendente de la vida humana. Entonces se lo reduce a una realidad puramente material, en la que no hay más nada allá, donde no somos creados, sino que nos autocreamos, lo cual podemos ver que tiene ciertas similitudes con la nueva era. Entonces vienen aquí las actitudes hostiles contra la natalidad, prácticas que son absolutamente diferentes al cristianismo, porque sabemos que Dios nos dijo: sean fecundos y multiplíquense. La fecundidad es esto, justamente, dar vida y multiplicarse, porque Dios elige a los padres, a los que le da la vocación al matrimonio, para traer almas al mundo, para crear personas y llenar el cielo. Por eso los padres tienen que ser generosos con la vida y no seguir los principios que nos sembró este mundo, que ya vamos a ver que estuvo más que planeado, que quisiéramos tener familias chiquititas. Y esto viene incluso de los Estados Unidos, en un informe, el informe Kissinger, del que vamos a estar hablando después, cuando se dieron cuenta que los latinoamericanos nos reproducíamos mucho y por lo tanto eso atentaba contra los recursos naturales. Entonces íbamos a consumir todos los recursos naturales que iban a ser para los estadounidenses. Entonces Kissinger elabora un informe para el presidente Nixon donde propone esto de hablar del control de la natalidad. Pero, para no llamarla así, vamos a hablar de paternidad responsable. ¿Y qué pretendía justamente esto? Que las personas no tengan hijos o que tuvieran pocos. Hoy, como podemos ver, no es muy difícil encontrar familias formadas por 2 hijos nomás. ¿Pero esto es libre? No, esto fue planeado. En el informe Kissinger lo podemos ver claramente, que pide sembrar
en las conciencias que no se quiera tener más de 2 hijos. O sea, arrasar con esto, y también se da cauce a la esterilización, a la anticoncepción y por último, lo más pero más grave, que es el aborto, que la propia madre mate a su hijo. Entonces, contrario a lo que Dios nos pedía, ser fecundos y multiplicarnos, vienen los supuestos derechos sexuales o reproductivos, promovidos también por la ideología de género. En primer lugar, vemos la esterilización, que es una intervención quirúrgica que suprime la capacidad de procrear, es decir, de dar vida. Entonces se priva al hombre, se autoprivan, porque esto va voluntariamente por el hombre, del don de la paternidad y la maternidad. Y esto atenta terriblemente contra el acto conyugal, porque atenta contra uno de los fines, que es procrear. Esto es diferente a la esterilización terapéutica, cuando el fin es curar. Por motivos de salud, uno tiene que realizar una operación que va a anular la capacidad procreativa, pero justamente es para curar. Cuando uno se esteriliza para tener sexo de manera desordenada, es decir, desordenada, sin este fin de procrear, sino por puro placer, eso no es lícito. Sí es lícito cuando es por una cuestión de salud, pero fuera de esto no es justificable en ningún caso. ¿Qué pasa si alguien que está preparándose para ser consagrado a Jesús por María ha recurrido lamentablemente o por ignorancia a la esterilización? Bueno, gracias a Dios, Dios nos ofrece el sacramento de la reconciliación y también nos dice en el Apocalipsis: yo hago nueva todas las cosas. Así que le confiamos eso a Dios para que Él también pueda hacernos fecundos, para que renueve en nosotros la fecundidad, porque cerrándonos a la fecundidad en el cuerpo, lamentablemente nos terminamos cerrando a la fecundidad en el alma. Así que la reconciliación nos va a devolver esta fecundidad en el alma. Y por otro lado tenemos la anticoncepción. Anticoncepción es otra de las formas de ataque contra la vida. Y la anticoncepción consiste en cualquier modificación introducida en el acto sexual natural con objeto de impedir la fecundación. Es decir, cuando el acto sexual no se da naturalmente, que hay algo que lo impida. Puede ser pastilla, puede ser el DIU, puede ser preservativo, puede ser la pastilla del día después. Incluso los ritmos naturales de la mujer se pueden usar de una manera anticonceptiva. Ahora lo vamos a ver bien. ¿Qué es la gravedad de esto? Que se produce con la anticoncepción una desconexión entre el acto sexual y la finalidad natural. Entonces, la finalidad del sexo entre los matrimonios es el fin unitivo de unir a los esposos y el fin procreativo. Acá se está anulando este fin procreativo. Se está también arruinando la imagen de la familia que Dios había soñado para el matrimonio, porque uno no está siendo generoso con Dios. Dios ya había formado esa familia y ya la había soñado y se está negando eso. Y también con los métodos anticonceptivos se anula el fin unitivo, porque no se están uniendo totalmente. ¿Qué le estamos diciendo a la otra persona? Te amo completamente, pero no amo tu fecundidad. Quiero todo de vos menos tu fecundidad. Entonces no hay un amor total. Exacto. Y cualquier práctica anticonceptiva dentro y fuera del matrimonio es un pecado grave. Entonces el ser humano evite, que es intrínsecamente deshonesta, toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio a hacer imposible la procreación. El coito interrumpido también es una forma de anticoncepción, porque no se da el acto sexual natural completo. Entonces, tenemos que saber que hay que respetar la naturaleza y la finalidad del acto matrimonial. Hay días, acá podemos decir, bueno, no sé, por ejemplo, hay ciertos problemas graves. La Iglesia también los contempla, dice, bueno, a ver, frente a situaciones de riesgos físicos o psicológicos de los esposos, está bien evitar que vengan los hijos, por un tiempo, siempre en discernimiento, siempre en oración. Pero acá hay vías lícitas y hay vías ilícitas. Las vías ilícitas para regular los embarazos, los nacimientos frente a estos problemas graves, que realmente tienen que ser problemas graves, donde realmente gravemente haya problemas de riesgo físico o psicológico para el matrimonio. Traer hijos al mundo. Exactamente, el decir no le puedo dar todo lo que le quiero dar no es un problema, de verdad. O sea, Dios también provee. Y también se está tendiendo a no criar a los hijos en virtud, porque si le doy todo lo que quiero, es muy factible que se convierta en una persona caprichosa, que el día de mañana no pueda tener la virtud de la generosidad, porque todo el tiempo se le dio lo que quería.
Cambio, en familias grandes, la virtud es mucho más trabajada, sobre todo la virtud de la paciencia, de tener paciencia con los demás. Entonces, este espíritu anticristiano nos quiere correr de esta educación. Sí, también tener todo materialmente. Yo, por ejemplo, somos 7 hermanos. Y bueno, quizás materialmente no tuvimos todo, pero yo agradezco infinitamente a mis padres que hayan sido abiertos con Dios y que me hayan dado a mis hermanos, que hoy es mi mayor tesoro, mi familia. Si yo pierdo todo lo que tengo económicamente, tengo a mi familia. Entonces también es pensar, bueno, estamos cayendo en un materialismo si decimos no le puedo dar todo lo que quiero materialmente, pero ¿qué le estamos dando realmente que valga? Entonces, bueno, las vías ilícitas es la interrupción de lo ya iniciado, el coito interrumpido, el aborto, la esterilización, las pastillas anticonceptivas, el DIU, los preservativos y todo dispositivo, todo pastilla, todo lo que sea que modifique lo que es el acto sexual natural. Y hay vías lícitas que es frente a estos serios motivos, que es respetar los ritmos naturales de la mujer. Es decir, el hombre es siempre fértil. La mujer, en su ciclo de 26 a 30 días, depende de cada mujer, es fértil solo 4 días. Entonces, ¿qué es lo lícito? Recurrir solamente a tener relaciones sexuales en los días infecundos y no tener relaciones en esos 4 días fecundos de la mujer en todo el ciclo. Que esto, de hecho, o sea, está hasta demostrado científicamente que es igual de efectivo que el uso igual o más efectivo que el uso de cualquier anticonceptivo. Y también hay que tener cuidado, porque hay muchos matrimonios, incluso católicos, que usan, por ejemplo, lo que es el método Billing, el método Creighton, que son estos que recurren a los ritmos naturales de la mujer, los usan con una mentalidad anticonceptiva. Es decir, bueno, yo quiero tener solo 2 hijos, no tomo anticonceptivo, no usamos preservativo, pero tenemos los 2 hijos, los 3, y ya después usamos este método como un método anticonceptivo. Y acá también hay que tener cuidado, porque tampoco podemos caer en eso. Entonces, bueno, la anticoncepción trae muchos problemas respecto a Dios, porque se usurpa el poder de dar vida o no darla. Ese poder lo tiene Dios. Nosotros lo usurpamos y suplantamos a Dios como creador. Respecto a la sexualidad, porque siempre la sexualidad, como está ligada a la procreación, exige un contexto de compromiso y estabilidad. Con la anticoncepción, como ya se sacaba como esta procreación que va ligada al acto sexual, produjo lo que es mucho el libertinaje y la promiscuidad. Respecto a los hijos también, porque se ven a los hijos como una carga, como un estorbo. Cada vez más común decir, bueno, máximo 1 hijo, 2 como mucho, ¿para qué más que eso? También el pensar que, ¿qué es lo que le damos a nuestros hijos? Si le estamos negando también hermanos, que es el día de mañana el mayor tesoro que pueden tener, y los estamos haciendo responsables 100% teniendo un hijo de nuestra vejez. Yo conozco gente grande, hijo único, que hoy en día le reprochan a sus padres el ser hijos únicos porque sus padres están enfermos, sus padres están muriendo y es solamente una persona la que tiene que hacerse cargo. Y acá también, bueno, fue un poco lo que dijo él, que hay un informe que es este informe Kissinger, que dice, bueno, que se promueve justamente por esto de los recursos, que máximo las personas tienen que tener 2 hijos. Y entonces se establecieron una serie de políticas públicas de anticoncepción, de aborto, para que las personas y las familias no tengan más de 2 hijos. Respecto al cónyuge, también trae problemas, porque el cónyuge es solamente a la pareja como un objeto de placer. No me importa cómo esté la otra persona, lo importante es que como se está cuidando, entonces puedo tener sexo con ella. Cuando el respetar también la naturaleza, los ritmos que Dios puso, lleva a la pareja a mucho más diálogo, lleva al otro a comprometerse con... Especialmente al hombre, que está tan desligado de la fertilidad de la mujer. Porque no conocer a la mujer lleva esto, que el hombre use a la mujer como un objeto. Nosotros, aprendiendo el método Creighton, para usarlo el día de mañana en el matrimonio, el día que lo tengamos que usar frente a serios problemas. Claro, fue una riqueza poder descubrir el universo de la fertilidad de la mujer, ¿no es cierto? Los momentos fértiles, los momentos infértiles. Y no solo reconocer en qué días puede ser factible que venga un hijo, o qué día puede ser factible que no venga, sino también las enfermedades que ocultan los métodos anticonceptivos, que tapan.
porque para cualquier cosa hoy en día son recetados métodos anticonceptivos, pastillas anticonceptivas, que muchas veces tapan las enfermedades. Sí, también entender como los cambios hormonales que va pasando en la mujer, sobre todo en la mujer, que es la que pasa por tantos cambios. Y esto, bueno, respecto a sí mismo, también trae muchos problemas porque primero no nos ayudan a crecer en la voluntad, en la capacidad de dominio. Y por último, trae también efectos en la salud de la mujer. Y acá es un poco lo que decía él. Con los anticonceptivos hoy se quiere tapar todo. Hoy es normal que una mujer a los 15, 16 años empiece a tomar anticonceptivos y con anticonceptivos se tapa toda especie de enfermedad. Lo digo yo que aprendiendo este método pude descubrir que tengo una enfermedad que es endometriosis, que también puede generar infertilidad. Si yo tomaba anticonceptivos nunca me iba a dar cuenta porque me iba a fingir los anticonceptivos, fingen un ciclo que no tenemos, nos tapan los síntomas y yo el día de mañana cuando quiera tener hijos no iba a poder tener hijos y no iba a poder saber por qué. Incluso la medicina tradicional, por ejemplo en mi caso, da como remedio anticonceptivos para paliar los síntomas, pero tampoco se va a la causa del problema. Gracias a Dios nosotros conocimos lo que es la naprotecnología, que justamente está totalmente en contra de los métodos anticonceptivos y ofrece soluciones reales y naturales a estas enfermedades, que la medicina convencional que los tapa, porque te da los anticonceptivos, en mi caso da anticonceptivos para que tapen todos los síntomas y el día de mañana si querés tener hijos recurrido in vitro y no van realmente a las causas. Y las mujeres que toman anticonceptivos desde chicas tampoco pueden reconocer si hay síntomas o signos que vayan hablando de una enfermedad. Entonces, y aparte es una bomba de hormonas que a la mujer la daña totalmente. Entonces nos estamos preocupando tanto por los alimentos que comemos cuando en realidad estamos haciendo que las mujeres consuman todo tipo de porquerías. Sí. Y por último también es saber que no es que Dios quiere que de cada acto sexual venga una vida, porque justamente del periodo entero de la mujer de 26 a 30 días, 4 días es fecunda. Entonces tampoco es que decimos, que de cada acto sexual salga una vida. Porque Dios también es sabio, porque Dios también no solamente es el único fin, el procreativo, sino que el unitivo. Pero Dios también puso este fin procreativo para que los esposos sean generosos. Y esto no puede ir desligado de la oración, porque uno en oración descubre cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra? Busquen el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Entonces toda esta mentalidad anticonceptiva nos ha sembrado un miedo terrible a tener hijos, cuando en realidad Dios, cada alma que trae al mundo la va a proveer porque va a amar ese alma, si no nunca lo hubiera soplado en ese cuerpo. Y por último, si alguno de ustedes está recurriendo ya a métodos anticonceptivos, tienen que dejar todo esto porque no es una práctica cristiana y quieren contactos, nosotros les podemos pasar contactos, tanto para que aprendan el billing o el crédito, que son, métodos que son totalmente efectivos, mucho más baratos que los anticonceptivos y que respetan la dignidad de la mujer y de la pareja. Y ayuda al hombre a comprometerse realmente con la mujer. Y bueno, y si los anticonceptivos no funcionan, ¿a qué vamos a recurrir? Vamos a recurrir a la expulsión del seno materno de la vida, es decir, al aborto, expulsar del seno materno a la vida en gestación. ¿Qué nos dice la palabra en Jeremías 1:5? Anticipando lo que diría la ciencia. Antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía, y antes de que nacieses te tenía consagrado. Salmo 139:15, y mis huesos no se te ocultaban, cuando yo era hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Qué lindo, cómo el Señor ya nos revela la vida, cómo nos amaba ya incluso en el momento de la concepción. Y la medicina lo afirma, biológicamente humana, la vida humana comienza cuando se fusionan el espermatozoide y el óvulo. Los gametos masculinos con los gametos femeninos. Y el doctor Jerónimo Leugene afirma al respecto: esta primera célula, resultado de la concepción, ya es un ser humano. Tiene los 46 cromosomas propios de la especie humana. Y también menciona: aceptar que después de la concepción un nuevo ser humano ha empezado a existir no es ya cuestión de gusto o de opinión, como nos quiere hacer creer la biología de género, sino una evidencia experimental. Si el embrión no es desde el primer momento un miembro de nuestra especie humana, no llegaría a serlo nunca. Decir que no es un hombre es lo mismo que decían los nazis: un prisionero no es hombre. Entonces, como cristianos católicos, vamos a defender siempre las dos vidas, como lo dice el lema, ¿no es cierto? ¿Y qué se promovió? Entonces, se promovió el aborto con el nombre de interrupción voluntaria del embarazo. En primer lugar, no es interrupción, porque la vida no se puede interrumpir. Si la vida se frena, la persona muere.
imaginen si ustedes, voluntaria o no voluntariamente, se suben en un avión de mi propiedad. Y en la mitad del camino yo me enojo con ustedes y le digo, bueno, quiero interrumpir su viaje acá. Lo mato. Porque si lo expulso de mi avión, esa persona muere. Entonces, no es interrupción, porque el aborto mata. Mata a una persona que está en el cuerpo de otra persona. Aparte no hay vuelta atrás. Una vez que se interrumpió la vida, ya no se puede volver. Tampoco es voluntaria, porque siempre el aborto es por cuestiones externas, es decir, porque no le puedo decir a mi novio, porque qué van a pensar mis padres, porque no voy a tener la posibilidad de mantenerlo, porque quiero terminar de estudiar. Entonces todas estas cosas que no van a las causas, sino que se manejan por cuestiones externas. Otra falacia, mi cuerpo, mi decisión. No, es un ser humano diferente, un ADN diferente, que está en tu cuerpo, porque así lo pide la naturaleza, porque uno lo tiene que gestar. Y porque San Pablo dice que cuando saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. No es mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Y aparte, especialmente nosotros como católicos, nuestros cuerpos ya no nos pertenecen, son de Dios. Entonces hay vida desde la concepción y por esa vida también se sacrificó Jesús. Por más que ese pequeño se encuentre en el cuerpo de otro, así también hay que reconocerlo, porque tiene un alma y un cuerpito. Esa es justamente otra vida. Tampoco es una cuestión de salud pública como nos quieren hacer creer, porque es el 0,01% de las muertes en realidad de mujeres se dieron por aborto. Hay problemas muchos más graves. El más fácil de ver, la desnutrición de las mujeres, especialmente en el norte de nuestro país. Entonces toda esta ideología de género no le importa a la mujer, le importan sus propios objetivos, porque si no se preocuparían de la mujer de manera integral. Entonces, para entender un poco por qué, por ejemplo, acá en Argentina hay tantas famosas hablando y en el mundo famosas a favor del aborto, hay que entender que todo esto es un plan de Planned Parenthood, IPPF, que es la clínica abortista más grande a nivel mundial y que justamente, bueno, está poniendo millones de dólares, por ejemplo, acá en Argentina desde el 2008, millones de dólares para que se empiece a hacer campaña, para que acá se legalice el aborto, porque detrás de esto hay intereses económicos, hay intereses eugenésicos. Todo este dinero que viene de afuera, de una multinacional multimillonaria, que está controlada por un hombre blanco, y que justamente acá vemos cómo en realidad todo este intereses económicos, todo esto es más machista que, no sé, y bueno, se disfraza como algo que no es así. Entonces, ante la pregunta, bueno, ¿se puede ser católico y defender el aborto? El catecismo nos dice, en el numeral 2271, que desde el siglo primero la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. Pasarán los cielos, pasarán las tierras, mas mis palabras no pasarán. Esto no cambia. Un católico no puede estar a favor del aborto. Y aparte, sabemos que es totalmente satánico. Muchos satánicos ahora convertidos dan testimonio de esto, que el aborto es un sacrificio diabólico. Zachary King, que es un hombre que se convirtió al ver una imagen de la Medalla Milagrosa y era satánico, dice que si querés obtener la aprobación de Satanás para que él te dé algo, tenés que matar a alguien. Y que no hay sacrificio que le guste más a Satanás que un aborto, porque un aborto es un bebé que no tiene pecado. Y que todos los satánicos, todos los días, a la medianoche, hacen su ritual, hacen su misa negra, y que en ese ritual se ofrecen los abortos que se hicieron en todo ese día. No importa la causa por la que se hayan hecho. Se ofrecen todo eso en sacrificio a Satanás. Que para cada maleficio es necesario realizar un aborto. Incluso los sacerdotes negros, los sacerdotes satánicos, para asumir como tal la prueba final, viene que un sacerdote celebra una misa. Bueno, ellos ofrecen un sacrificio. El sacrificio es abortar. Entonces sabemos que toda ley abortista es diabólica, porque es mentirosa y porque es homicida, ya que autoriza este homicidio que es el aborto. Y bueno, y para justificar el aborto, si recuerdan como veíamos en la ventana de Overton, se buscan casos extremos. ¿Cuáles son? El caso de la violación, de la malformación del bebé y el peligro de muerte de la madre. Respecto al aborto por violación, no es justo que pague un inocente por un culpable. Acá hay mucha manipulación de las mentes, porque no solo la mujer tiene que cargar con el trauma de haber sido violada, sino con el trauma
interior de haber asesinado o dar causa libre a que se mate a su hijo. Porque nunca la suma de dos males va a producir un bien. Es decir, no porque me roben tengo que salir a robar. Entonces no puede haber ningún argumento para violar la vida. ¿Por qué hay que castigar al niño por lo que hizo el violador? ¿Por qué implementar leyes que atenten contra la vida del niño y no implementar leyes contra los violadores? ¿Por qué no se está hablando de eso? Entonces, hay que ayudar, hay que acompañar a la madre que ha sufrido una violación para que dé a luz a ese niño y en el caso de que no lo quiera, que lo pueda dar en adopción. El otro punto es la malformación del bebé o aborto eugenésico, es decir, si no es lindo, si va a estar malformado, lo eliminamos directamente. Es totalmente lo que hacía Hitler, es decir, no considerarlo personas. Porque vale solamente si es productivo. Si está mal formado no puede ser productivo, no vale. Claro, una persona con tal o cual discapacidad no va a ser útil, entonces la desechamos. Y acá se manejan con los términos calidad de vida. Todos tenemos la misma calidad de vida. Que tengamos diferentes condiciones es otra cosa, pero calidad, todas nuestras vidas valen lo mismo. Y por último, el peligro de muerte de la madre. Disculpen que estamos simplificando, pero bueno, con esto del tiempo que se cortó el video, se nos está haciendo un poquito largo. Así que bueno, el peligro de la muerte de la madre, lo cual el aborto nunca será terapéutico, porque nunca tiene la intención de curar, sino de matar a un inocente. Y aparte, es importante reconocer que la tecnología ha avanzado mucho y esto es prácticamente imposible que la madre se encuentre en peligro. Incluso estamos operando a bebés dentro del vientre. Entonces, no hay que creer en estas cosas porque hoy la tecnología ha avanzado mucho y las madres pueden acceder a un montón de condiciones para no correr el peligro de muerte. Bueno, y el último ataque contra la vida es la eutanasia. Eutanasia se entiende como la intervención intencionalmente programada para interrumpir de manera directa y primaria una vida, cuando esta vida se encuentra en condiciones particulares de sufrimiento o de incurabilidad o de proximidad a la muerte. Hoy en Argentina ya se está empezando a hablar de eutanasia. Era sabido que después de aprobar el aborto, el próximo paso iba a ser la eutanasia. Vamos por eso, católicos tenemos que rezar, tenemos que orar y tenemos que defender esto. Y levantarnos en contra para no ser cómplices. Tal cual. ¿Y por qué está mala la eutanasia? Primero porque se niega la trascendencia de esa persona. Como hablamos una vez, no podemos saber cuánto tiempo Dios quiere que esa persona quizás esté purgando. Quizás le está ahorrando tiempo de purgatorio, quizás está uniendo ese tiempo que está ahí aparentemente improductivo para la sociedad. No sabemos qué es lo que Dios está haciendo con eso. Pero claro, como no puede ser productivo, como no puede brindar bienes económicos, como no puede disfrutar, no tiene capacidad de disfrute, entonces hay que eliminarlo. Y esta eliminación, que es totalmente vil, que es totalmente cruel, porque se está matando a las personas, aunque se lo disfraza como una muerte digna, hay muchos intereses económicos también. Y siempre va a ser ilícita, bajo toda circunstancia. Para las personas que están pasando por estas enfermedades terminales, hay que brindarles asistencia espiritual, es decir, que reciban los sacramentos, acompañamiento afectivo, la familia tiene un papel importante, y asistencia médica. Siempre se deben brindar, incluso aunque estén en estado vegetativo, se deben brindar todos los cuidados médicos. ¿Cuándo es válido dejar de brindarlos? Frente a una muerte cerebral. Antes no. Y a manera de conclusión, por último lo que le queremos decir es que la Virgen María en Fátima a Sor Lucía le reveló que la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será contra el matrimonio y la familia. Y estamos en esa batalla. Estamos en la batalla que se intenta destruir al matrimonio, que se intenta destruir a la familia, que se intenta cambiar el matrimonio a la familia tal como Dios la soñó. Pero la Virgen María terminó diciendo: no teman, porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y la familia siempre será combatido y enfrentado en todas formas, porque esta es el punto decisivo. Después concluyó: sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado su cabeza. Entonces en esta batalla final, hoy los católicos nos tenemos que levantar, tenemos que defender la familia como Dios la soñó, tenemos que defender el matrimonio y la dignidad del matrimonio como Dios lo creó y lo soñó, porque esta es la última batalla y esta profecía se está cumpliendo y la estamos viviendo. Hay que levantarnos como soldados del ejército de la madre para defender la vida de la amenaza del aborto que atenta contra el futuro, para defender la vida de la amenaza del presente que es la anticoncepción y para defender la vida de la amenaza del pasado que es la eutanasia. Tenemos que levantarnos como futuros consagrados
a denunciar la mentira y a anunciar la verdad. A ustedes, padres, sean generosos con la vida. Den la vida por sus hijos, educándolos cristianamente. Porque la única forma de que este mundo cambie es que tengan hijos santos. A ustedes, a cada uno de los consagrados, peleen la buena batalla, la batalla para hacerse santos, para renunciar a todo este espíritu mundano, para renunciar a este espíritu anticristiano, para que por ustedes el mundo crea. Seremos nosotros, los futuros consagrados, los que demos testimonio de la verdad, defendiendo la vida. Así que bueno, hermanos, como práctica, vamos a renunciar a toda práctica y pensamiento que forme parte de esta anticultura de la muerte. Aborto, ideología de género, matrimonio homosexual, anticoncepción, eutanasia, pero confiando en aquella promesa que dice: busquen el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Hagamos la oración de San Agustín: Señor, dame lo que me pides y pedime lo que quieras. Vamos a confiar, hermanos, porque nosotros somos testigos de que se puede revertir todas esas tendencias desordenadas en nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios, porque Dios concede la gracia a los que quieren ser santos. Bueno, por último, hoy nos llegamos a hablar por cuestión de tiempo, pero otra también práctica que ataca al matrimonio, a la familia, a la vida, es la fertilización in vitro. Así que bueno, también si alguno por ahí quiere hablar de este tema con nosotros, nos hubiese encantado hablar, pero no llegamos. Pero también esto atenta a la vida, atenta a la dignidad de las personas. Así que bueno, también para que lo sepan, lo guarden en el corazón y cualquier cosa pregunten. ¿Tenemos algún libro para recomendarles? Sí. Por último, este fin de semana va a ser cierre de bloque en San Carlos y en el Trébol. Entonces el 26 de junio acá en San Carlos va a ser en la parroquia San Carlos Centro de 1 a 6, terminando con la misa de 6, es decir, de 1 a 7, presencial. Y en el Trébol ya mandamos la invitación en el grupo del Trébol. Va a ser el domingo 27 de 10 a 4 hasta la misa a las 4:30, es decir, finalizamos a las 5:30. Así que bueno, los esperamos, les pedimos que se pongan al día para tener conciencia de que vamos a renunciar y para recibir la gracia para que nuestro corazón se transforme y elija la vida. Bueno, hermanos, después les pasamos mejor la información. Que tengan una bendecida noche y los abandonamos aquí. Muchas gracias por quedarse hasta ahora. Adiós. Hasta luego.